tenemos esta oportunidad de estar reunidos y podemos pues tomarnos un tiempo, ¿no? Hay tiempo para todo, dice la Escritura, y pues hay un tiempo para trabajar, ¿no? Hay un tiempo para poder estar en las actividades de la semana. Evidentemente, pues hay muchas responsabilidades, hay muchos compromisos, ¿no? Y también hay un tiempo para poder estar con la familia en abundancia, ¿no? Las cuestiones de la escuela, en las cuestiones del trabajo, en las cuestiones de, pues ahora de los útiles, ¿no? Que van a entrar a la escuela y pues programar todo. Estaba viendo una nota en una revista y qué complejo, ¿no? Para un padre de familia porque tiene que estar comprando uniformes y útiles y mochila y todo. Y pues si tiene dos, tres, cuatro hijos, pues de todos, ¿no? Entonces eso es más complicado y aparte ni siquiera es, que ya de por sí es complicado comprarlo, ni siquiera es que te lo pongan ahí en la puerta de tu casa, ¿no? Sino que tienes que ir a buscarlo, tienes que ir a conseguirlo. Y me acordaba del tiempo en donde mi madre seguramente hacíamos esto, ¿no? Como parecía un ritual, ¿no? Cada año, cada medio año, y toda la gente, pues de verdad, se amontona en los centros comerciales y ahorita con la economía como está, pues la gente también seguramente está viendo dónde es más barato y todo, ¿no? Creo que hay un tiempo para todo, por eso la escritura es muy clara en Eclesiastés capítulo 3. Y también valorando ahorita la cuestión de la salud, pues también cuando las energías faltan, cuando alguien está enfermo, pues aunque quiera hacer sus actividades como el trabajo, aunque quiera hacer sus actividades comunes, no puede, ¿no? Entonces hay un tiempo para todo, tiene que ir al médico, tiene que ir al hospital, tiene que, en este momento puede haber gente que está pues muy grave, está delicada, está entubada, está en terapia intensiva, hay un tiempo para todo. Entonces, siempre que nosotros tenemos esta oportunidad de congregarnos, más después de una pandemia que estamos todavía saliendo y como que todavía la pandemia nos arrastra, y encima de otra enfermedad que se está escuchando, que la viruela del mono, y vas a ver, como dice la escritura, que vendrán más enfermedades y más enfermedades y más enfermedades. O sea, esto ya no va a decrecer, sino va a aumentar. Si le aumentas también las enfermedades mentales que crecieron en pandemia, la depresión, la ansiedad, trastornos de alimentación, trastornos del sueño, estrés, trastornos de ansiedad, son bastante, muy prolongados los efectos, toda la vida a veces duran y son muy variados. Y estaba en la semana escuchando a unas personas de otro lugar, lamentablemente una persona cercana a un congregante que se suicidó, ¿no? Los suicidios también han aumentado últimamente entre jóvenes, entre adultos, entre ancianos, o sea, ya no respeta edad. Entonces, la verdad es que si el mundo está tan conflictivo, está tan caótico, nosotros que tenemos un espacio así, o para poder buscar a Dios, para poder alabar a Dios, para poder concentrarnos en Él, pues es una grande bendición. El mundo, el mundo lleva un ritmo muy acelerado, el mundo te dice sé competitivo, trabaja, estudia y todo eso es bueno, pero siempre que nosotros podemos estar en este espacio especial con Dios, ¿no? Entre los hermanos, entre los amigos, entre la familia, pues la verdad que se convierte en algo como un privilegio. Yo así lo puedo ver como un privilegio. Hace mucho escuchaba a un hermano que decía en cierta parte de la República, híjole, pues yo soy el único cristiano aquí en mi localidad, ¿no? Entonces, pues por más que quiera, no, pues si me meto a una iglesia bautista o evangélica o de otra denominación, pues no, no se siente igual, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Y pues con mi familia también no es lo mismo. Entonces, la verdad que sí aprovechemos que estamos cerca relativamente, que todos tenemos salud suficiente para poder estar aquí y que tenemos el tiempo también, ¿no? Porque la verdad, pues cuando hay urgencias en la casa, pues ahí sí, ni eso podemos hacer. Entonces, la verdad que sí es un privilegio, vuelvo a repetirlo, y con eso queremos comenzar la reunión del día de hoy haciendo una oración, pues agradeciéndole a Dios, ¿no? La verdad que si no fuera por Dios no estaríamos aquí, ¿no? Ninguno de nosotros no tendríamos esa oportunidad. Si no fuera por Dios, pues nuestra vida sería diferente, tendría otro sentido, tendría otros objetivos, estaríamos haciendo otras cosas, ¿no? La gente siempre tiene cosas que hacer, ¿no? Pero la verdad que cuando se necesita buscar a Dios, porque por eso hablaba que hay un tiempo de todo, hoy es un tiempo de buscar a Dios porque el mundo no tiene respuestas,
Las religiones le faltan las respuestas, a los hombres les faltan las respuestas, pero a Dios no. Dios tiene la respuesta para cada uno de nosotros y para cada una de nuestras necesidades. Entonces, ¿qué le parece si hacemos una oración? Cerramos nuestros ojos y le oramos a Dios de manera sencilla, agradeciéndole por todo lo que ha hecho, por todo lo que hace, que está haciendo en nuestra vida y por todo lo que hará. Cuando piensas en esto, pues entonces tu vida está bastante tranquila, bastante segura en Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por la oportunidad de estar congregados en tu nombre. No somos los mejores, no somos los más importantes, no somos los más ricos, poderosos de este mundo, pero sí somos gente muy necesitada de ti. Creemos, Señor, que nuestra pequeñez no impide tu grandeza, al contrario, Señor, la resalta. Y queremos hoy reconocer que si estamos aquí es solamente por ti, Señor. Gracias porque en la semana pues pudo haber problemas, pudo haber dificultades, la semana pudo haber enfermedades, conflictos con la esposa, el esposo, con la familia, pudo haber problemas en el trabajo, pudo haber enfermedades, pero aquí nos tienes, Señor. Gracias, Señor, porque nuestra necesidad es esa, Señor, seres tan pequeños, tan diminutos e insignificantes en comparación de ti, que nos acercamos a un Dios muy grande, Señor. Y eso es muy importante, Señor, nunca olvidarlo. Porque cuando vemos también nuestros problemas que pueden ser grandes, nuestras dificultades, pues número uno, comparado con los problemas de otros, a veces no son nada. Uno a veces dice, estoy enfermo del pie, y el otro dice, no tengo pie, ¿no? O uno dice, mira, me falta dinero para cubrir pues a lo mejor el pago de la letra de un coche, ¿no? Un mes. Y el otro dice, no, pues yo perdí a mi familia en un accidente automovilístico el año pasado. O uno a veces piensa, hoy, Señor, tengo una enfermedad tan grave, tan delicada, y otro ve, Señor, pues que no te conoce, Señor, y va en su vida rumbo a la perdición eterna. Nosotros que te conocemos, aún si muriéramos, Señor, que humanamente puede ser lo más complicado, vamos al cielo, vamos a la gloria, Señor. Hoy queremos verte a ti, Señor, no queremos ver ni siquiera nuestros problemas, no queremos ver al de al lado, aunque nos da gusto que esté. Hoy te queremos ver a ti, queremos alabarte, de quiera que estemos, Señor. Que tenemos un Dios poderoso, Señor, Dios grande, Dios bueno, Dios eterno. Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Él nunca, nunca nos deja, siempre con nosotros está. Él nos levanta cuando caemos y su brazo nos sostendrá. Podemos cantarlo los niños, los jóvenes, los adultos. Tenemos un Dios chiquito o un Dios grande, niños. Dios grande, ¿verdad? Un Dios enorme. Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Él nunca, nunca nos deja, siempre con nosotros está. Él nos levanta cuando caemos y su brazo nos sostendrá. Él nos levanta
corazón nos sostendrá. Muchas gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, Jesús. Eres poderoso, eres incomparable, Señor. Eres más grande que nuestros problemas, eres más grande que nuestras aflicciones. Eres más grande que cualquier cosa que se nos ponga enfrente, Señor. Cualquier dificultad delante de ti, muy pequeña, Señor. Gracias porque siendo un Dios tan grande, te acercas al ser humano. Podemos alabarte y glorificarte. Podemos decirte, Señor, gracias por ser nuestro Dios y estar con nosotros. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Oh, 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 Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Es el león de la tribu de Judá. Jesús nos ha liberado de las cadenas y ahora Él es mi gloria y mi victoria. Él es mi fuerza en el tiempo de debilidad, es mi poder en el tiempo de guerra. Y ahora es la esperanza de Israel. Los que esperan en Jesús. Los que esperan en Jesús. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán. Correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jesús. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón lo llena. Grande es el Señor. Oh, Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Grande es el Señor.
Grande eres, Señor Jesús. Así es, Jesús. Digno de ser alabado, digno de ser exaltado. Solamente tú eres digno, Señor. Aleluya. Tú eres más grande, Señor, que cualquier persona, que cualquier gobierno, que cualquier autoridad. Más grande que cualquier dificultad. Más grande que cualquier, aún enfermedad, tribulación, angustia. Nada nos separa de ti, Señor. Así es. Ayúdanos siempre a verte a ti, Señor. No a los problemas, no a las circunstancias, no a las aflicciones. Verte a ti, Señor. Jesús. Hoy reconocemos tu grandeza, Señor Jesús. Grande es el Señor y digno de adoración. En su ciudad, en el monte de Sión, mi gozo es mi Dios. Grande eres, Señor. Grande es Jesucristo, en quien la victoria es. En su presencia siempre venceré. Me postro ante el Rey. Gracias, Señor Jesús. Señor, tu nombre quiero levantar. Quiero agradecerte, pues mi vida has cambiado. Yo confío en tu fidelidad, pues solo tú eres Dios eterno, para siempre reinarás, Señor. Grande es el Señor y digno de adoración. En su ciudad, en el monte de Sión, mi gozo es mi Dios. Grande eres, Jesucristo. Grande es Jesucristo, en quien la victoria es. En su presencia siempre venceré. Me postro ante el Rey. Señor, tu nombre quiero levantar. Quiero agradecerte, pues mi vida has cambiado. Yo confío en tu fidelidad, pues solo tú eres Dios eterno, para siempre reinarás, Señor. Señor, tu nombre quiero levantar. Quiero agradecerte, pues mi vida has cambiado. Yo confío en tu fidelidad, pues solo tú eres Dios eterno, para siempre reinarás,
Señor, pues solo tú eres Dios eterno, para siempre reinarás, Señor. Así es, Jesús. Gracias, Señor, por acercarte a nosotros, tú siendo tan grande, nosotros tan insignificantes. Así es. Acordarte del ser humano, Señor. No solamente eso, sino darle la oportunidad de ser tu amigo, de ser tu hijo, Así es, Señor. de ser alguien que te conozca, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Como un niño, hoy, Señor, mi alma tiene sed. Como un niño, hoy, Señor, quiero obedecer. Como un niño, hoy, Señor, mi alma tiene sed. Como un niño, hoy, Señor, quiero obedecer. Ser pobre y humilde, ser moldeable a ti, ser manso y humilde, guiado por ti. Como un niño hoy, Señor, mi alma tiene sed. Como un niño hoy, Señor, quiero obedecer. Ser pobre y humilde, ser moldeable a ti, ser manso y humilde, guiado por ti. Hijo mío, yo te amo, te he apartado para mí. Hijo mío, te he guardado, no te olvides de mí. Ser pobre y humilde, ser moldeable a ti, ser manso y humilde, guiado por ti. Guiado por ti. Damos gracias a Dios que está con nosotros. Invitamos a que pueda tomar su asiento. Vamos a comenzar hemos comenzado ya con un nuevo ciclo de pláticas, de enseñanzas, que seguramente serán muy importantes para la vida de todos nosotros, no solamente para la vida del creyente, sino para la vida de aquel que no es creyente. Y cuando digo creyente, a veces nada más se puede
pensar en alguien que tiene una devoción, que tiene una intensidad en su búsqueda con Dios. Y yo quiero decirle que mucha gente puede creer intelectualmente en Dios, pero cuando le dice Jesús a Tomás, no seas incrédulo, sino sea un creyente, es alguien que cree que Cristo vale la pena, que cree que Cristo es lo más importante, que cree que Cristo es más que una persona, o más que un profeta, o más que un maestro, o más que un iluminado, sino que Jesucristo es Dios y que Jesucristo puede limpiar completamente su vida, transformarla, cambiarla. Entonces creo que esta plática es para todos nosotros, el que está buscando, el que le cuesta trabajo, o el que de alguna manera ya está caminando con Dios y quiere eso, quiere estar más cerca de Él, porque sabe que nunca es demasiado o nunca es suficiente. Entonces queremos darle de verdad toda la gloria a Dios en estas pláticas que vamos a hablar acerca del amor, en el canal que tenemos de estudios bíblicos de Veracruz y también en Colombia. Usted podrá encontrar una primer plática que habla acerca de que el amor no es un sentimiento, el amor no es una emoción. Y es una buena introducción para que usted pueda verla, pueda revisarla las veces que usted crea necesario, porque hay tantos conceptos diferentes del amor que pues ya la gente no sabe qué es el amor realmente, ¿no? No sabe o piensa que sabe y no lo sabe, y de alguna manera pues habla cosas que, como dijo Job, pues de oídas había oído, pero cuando una persona realmente conoce a Cristo, entiende qué es el amor. Inclusive muchas personas, parejas ya casadas, matrimonios o jóvenes que están en un noviazgo en este momento, a lo mejor pueden creer y saber que son maestros en este tema del amor. Mucha gente en la calle te pueden decir, no, pues yo soy un maestro en el amor, sé lo que es el amor porque he tenido muchas parejas, he tenido muchas novias o novios, o he tenido muchas aventuras, y entonces la gente cree que eso es el amor. O como los movimientos que ha habido en el mundo, movimientos, ¿verdad?, de los hippies en aquellos años de amor y paz, en donde el amor pues era básicamente pues como no desearle el mal a nadie, como no desear la guerra, como hacer las paces, como eliminar obviamente las guerras que había en todo el mundo y que siempre ha habido y siempre habrá. Entonces, pues era una forma de protestar contra la guerra, ese lema de amor y paz, pero entonces atrás de ese lema vino pues algo que nosotros conocemos como una degradación moral, una depravación en el ser humano, porque juntamente con ese lema, o sea, su boca decía una cosa, pero venían adulterios, venían fornicaciones, vino pues el uso de drogas, vino el uso de sustancias que no se habían utilizado hasta ese momento, y como eso lo hacían entre los adolescentes y entre los jóvenes, pues empezaron una serie de dificultades, pero fíjense, bien interesante, en el nombre del amor. El día de hoy es importante entonces poder recapitular el amor, pero ¿qué tipo de amor? Pues el amor ágape, y por eso le hemos puesto esa enseñanza, el amor ágape en acción, el amor ágape en acción. Y para esto yo quiero hacer una oración, pero antes leer una frase de un escritor no cristiano, de un escritor de hace muchos siglos, que dijo lo siguiente, la frase que nos debe hacer reflexionar para orar y pedirle a Dios que nos ayude a entender, que nos ayude a comprender, pero sobre todo que nos ayude a cambiar si hay cosas que cambiar o mejorar, porque este es un tiempo bien complicado, donde necesitamos a Dios y donde necesitamos este amor ágape en acción, el amor ágape en acción. La frase de este escritor fue la siguiente: el cristianismo podría ser bueno si alguna vez alguien lo pusiera en práctica. Vuelvo a leerlo. El cristianismo podría ser bueno si alguna vez alguien lo pusiera en práctica. Vamos a hacer una oración, vamos a rogarle a Dios que Él nos hable en esta enseñanza y en todas las que tengamos que hablar acerca de este tema tan importante que es el amor. Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta oportunidad, te damos gracias porque nos permites estar aquí reunidos. Gracias también a todos los hermanos, amigos que están conectados
en el internet, en cualquier parte del mundo, ya sea en México, ya sea en Colombia, ya sea en cualquier lugar del mundo, Señor. Tú tienes compasión por las almas y seguramente estás pensando en cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras dificultades, tú conoces nuestra entrada, nuestra salida, y tú conoces, Señor, que te necesitamos mucho el día de hoy. Hoy más que nunca te necesitamos, Señor, cuando la gente habla tanto, porque también ya empiezan a hablar tanto del amor, pero el amor está carente en las vidas, está carente en las familias, está carente en las calles, está carente en cualquier lugar y no quisiéramos pensarlo, pero lamentablemente así es. También puede estar carente, también puede estar ausente de muchas denominaciones, de muchas congregaciones, de muchos lugares llamado iglesia, y eso creo que nos preocupa, pero nos debe de llevar a reflexionar y hacer los cambios necesarios. En tu nombre, que sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Pues bueno, comenzamos entonces con esta frase tan tremenda, tan fuerte, de un hombre pues que evidentemente era ateo, ¿no? Un hombre que no creía en Dios, un hombre que se burlaba de las cosas de Dios, pero está citado en un libro de un cristiano, por eso me llamó la atención poder leerlo, porque el cristiano hacía la reflexión y él decía, esto que aquel hombre británico, ¿verdad? Este escritor británico estaba escribiendo del cristianismo, puede representar lo que mucha gente piensa de la gente que va a una congregación cristiana. De mucho de que la gente piensa de alguien cuando dice que va a ser cristiano, que quiere ser cristiano o que es cristiano. Vuelvo a leer la frase. El cristianismo podría ser bueno si alguna vez alguien lo pusiera en práctica. En otras palabras, está diciendo, no se puede ser cristiano. Esta frase es muy similar a la que un hombre llamado Gandhi, hace muchos años, un hombre que no era cristiano tampoco, era un hombre que inclusive, pues aunque es muy reconocido por ser alguien que originó la paz entre la India y entre Gran Bretaña, ¿verdad? Que le dio la independencia a la India, fue un gran líder social, un hombre que tiene frases interesantes y que hizo una labor grandísima, pero que se dice que su carácter también estaba corrompido en el interior de su familia, con el trato a su esposa y el trato a su familia. Pero bueno, este hombre es reconocido y él decía lo mismo. Él citaba muchas frases del cristianismo y decía, el ser humano, ¿verdad? El mundo sería diferente si lo que se dice en la Biblia realmente se practicara. Bueno, yo quiero decirte que en nuestros tiempos es muy importante este tema del amor porque hay una crisis de integridad moral, pero no solamente hay una crisis de integridad moral en los videoescándalos que salen de los políticos, de la gente importante, de la gente famosa, de las actrices, de los deportistas, de los cantantes. No, hay una crisis de integridad moral dentro aún de las congregaciones cristianas o de las que se dicen cristianas. Hoy es la época en donde más cristianos se divorcian en las congregaciones cristianas. Hoy es el tiempo en donde más problemas de drogadicción y de vicios hay dentro de las congregaciones cristianas. Hoy es el tiempo en donde más hijos e hijas de gente que está en las congregaciones cristianas se dedica a la delincuencia, se dedica a las bandas, están metidos, ¿verdad?, con el crimen organizado. Y por qué no decirlo, también la degradación moral del pensamiento que está a nuestro alrededor se está metiendo en las iglesias. Es decir, hace 20, 25 o 30 años era muy extraño escuchar, por ejemplo, de un caso de homosexualidad dentro de un círculo cristiano, y hoy ya no es extraño. Hoy muchas hijas e hijos de hermanos, yo platicando con ellos, están batallando y están de verdad en su corazón muy comprometidos con decir, Señor, ¿en dónde fallamos o qué pasó? ¿Por qué nuestros hijos tienen esa tendencia ya en la adolescencia o en la juventud? Porque el mundo cada vez está realmente tragándose todos los círculos de moralidad, vamos a decir asociaciones civiles, vamos a decir organizaciones, qué decir de la escuela. En la escuela ya eso es algo muy legalizado, ya los planes de estudio lo hablan como algo normal, ¿verdad? Con la ideología de género, y en los círculos académicos, universitarios, de posgrados, la gente lo habla como si fuera algo muy natural y lo defiende. Y yo quiero decirte que también en las congregaciones empieza a ser un tema en el cual ya se va permeando. Yo hace unos cuantos años, la verdad es que cuando yo llegué al cristianismo nunca había escuchado algo así. Es más, yo no imaginaba que una persona, ¿verdad?,
que pudiera ser cristiana, después más adelante pudiera pues ser homosexual o ser lesbiana, pero ahora cada vez más, en muchos lugares, en diferentes lugares, las consejerías a los padres de familia, a las madres de familia, empiezan a ser más recurrentes. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque si estas situaciones se están dando en medio de una congregación cristiana, en medio de las congregaciones cristianas, ¿qué decir de las adolescentes, de los jóvenes? Pues que también desde muy jóvenes, cada vez más jóvenes tienen relaciones sexuales, quedan embarazadas, ¿verdad? Arruinan sus vidas y empiezan a destruir completamente los planes que Dios seguramente tenían para ellos o que ellos podían tener para ellos mismos o sus padres también para sus personas. La degradación moral ya no está afuera, es decir, la degradación moral ya no es cosa de un ataque nada más sistemático, ¿verdad? A la gente que está afuera sin Cristo, sino que ahora cada vez se va permeando más y más y más dentro de las congregaciones. Ahora, los escándalos en las congregaciones no solamente son de índole sexual, como lo que estoy hablando, sino que también ya los escándalos tienen que ver pues con mal manejo de los recursos, con mal manejo del dinero. Los pastores cristianos son cada vez más ricos, es una queja que hay generalizada en el mundo. Por eso es que en muchos lugares la persona pues ya no dice que es pastor, ya mejor dice, bueno, pues soy consejero familiar o soy consejero matrimonial o bueno, soy creyente o bueno, soy estudiante de la Biblia o bueno, estudio la palabra de Dios, porque mucha gente cuando le empiezas a predicar de la palabra y empieza a escuchar de cristianismo, sabe y ha escuchado, personas que nunca han venido a una congregación, sabe y ha escuchado de escándalos económicos en las congregaciones cristianas. Pero lo más lamentable es que hay mucha gente que sí ha asistido a una congregación y te puede contar y te puede decir, me quitaron mi casa, me quitaron mi carro, me quitaron mi dinero por muchos años, etcétera, etcétera, y entonces los han defraudado y los han metido en problemas inclusive de endeudamientos, problemas financieros y todo esto en el nombre de Dios. Si tú le sumas a esto la lucha en el poder y que en países como en Estados Unidos la política y la religión están completamente unidas, ¿verdad? Donde los partidos conservadores y los partidos liberales tienen a sus candidatos, pero también tienen a sus pastores y tienen a sus iglesias y tienen a sus defensores, y donde los pastores suben al púlpito para poder defender a un candidato por su creencia, por su ideología o porque es parte de su congregación, eso se vuelve todavía más complicado. Seguramente en nuestro país no hay tanta cultura de la política, pero en países como Estados Unidos eso está completamente entremezclado. Entonces la lucha en el poder es encarnizada porque evidentemente México es un país católico, Colombia es un país católico, pero Estados Unidos es un país que predominantemente es evangélico. Entonces ahí nos damos cuenta que la lucha en el poder se da desde los púlpitos. Y por no mencionar nombres en específico, pero algunos presidentes, aún de la República aquí mexicana, en sus campañas anteriores han querido emular y han querido estar cerca de campañas de, ¿verdad?, de campañas evangelísticas y de pastores y agrupaciones grandes de nuestro país. Entonces, evidentemente se han dado cuenta que eso tiene resultados, ¿no? Por lo menos yo me he dado cuenta que se acercan y ofrecen terrenos, y ofrecen propiedades, y ofrecen facilidades a nuestro país, y obviamente para las congregaciones que son inmensas y grandes, pues son más llamativas porque tienen pues un número de votantes, pues cada vez que llegan las elecciones, pues son muy importantes para poder ganarlas. Entonces, esto es dentro de los círculos cristianos. ¿Te das cuenta que no estoy hablando del mundo? Me he dedicado en toda esta introducción a decirte que estos son problemas internos de los que son llamadas congregaciones cristianas. Súmale que la división por las denominaciones y por las creencias tiende a ser más que de doctrina, tiende a ser más como de prosélito y como de ganancias, y entonces tú te puedes dar cuenta que de esquina a esquina puede haber 3, 4, 5 congregaciones, y tú puedes tener cualquier congregación a la vuelta de la esquina. Tienes una metodista, tienes una presbiteriana, tienes una evangélica, tienes una bautista, y hay bautista del sur, y bautista del norte, y bautista reformada, y bautista conservadora, y tienes evangélica esta, evangélica lo otro, y pentecostés así, pentecostés así. O sea, tienes una cantidad tan grande que la lucha del poder en las denominaciones y las divisiones que pueda haber dentro de una misma denominación son tremendas. ¿Y cuál fue el problema de la división de tal denominación enorme? Ah, bueno, es que el pastor
no quería repartir las ganancias con los demás. Es que el otro pastor quiso ser más famoso que el otro, y las disputas y las pugnas son realmente infantiles, son irrisorias, lamentables y vergonzosas. El orgullo destructivo y el egoísmo reina en el corazón de la gran mayoría de personas que asiste a congregaciones cristianas. Ahora, ¿por qué nos importa tanto este tema? Bueno, porque quiero decirle algo el día de hoy. Si usted está escuchando este tema, es porque está en una congregación cristiana o está cerca de una congregación cristiana o quiere ser cristiano, y entonces el estigma que cae sobre usted es muy fuerte. Porque simplemente a veces pasamos más tiempo tratando de defender al grupo en donde estamos o a la persona que nos predica, y eso yo me he dado cuenta. O sea, ya no podemos evangelizar, ya no podemos predicar. Tenemos que pasar más de la mitad del tiempo de platicar con una persona tratando de decir, la congregación a la que voy no es como todas las demás. El pastor al que yo escucho no es como los demás pastores, y nos tratamos, o sea, tenemos que defender o tratamos de defender la agrupación o el lugar o nuestra creencia o al pastor o a la persona que comparte en el lugar en donde estamos, porque la gente está ya muy desencantada con el cristianismo. Por eso es que, y bueno, yo te pido algo, por favor, no me defiendas a mí, no defiendas a un grupo, no defiendas a nadie, es más, ni a Cristo tienes que defenderlo, porque Cristo no necesita eso, sino que su misma palabra es la defensa, ¿verdad? La defensa suficiente y necesaria, y Dios y su obra y su ejemplo y el sacrificio de Cristo es suficiente para que calle cualquier boca, porque evidentemente, aunque los hombres fallan, aunque un grupo falla, aunque la religión puede fallar, Cristo, Dios, nunca va a fallar. Pero te lo estoy poniendo como ejemplo porque ese es el mundo en el que vivimos. Ese es en el mundo en el que estás. A mucha gente le da vergüenza decir que es cristiano por lo mismo. Va a su centro de trabajo y entonces le dice, oiga, ¿y usted qué es? Porque yo veo que usted trae una Biblia ahí en su mano, y mucha gente le da pena y dice, no, pues yo voy a un lugar donde se lee la Biblia y se estudia, y a la gente le da como penita decir voy a la iglesia o soy cristiano. No digo todos, pero sí mucha cantidad de personas. Muchos otros no comparten de su fe por lo mismo, porque ni siquiera creen bien lo que están diciendo o a dónde están asistiendo. Tienen un conflicto en su conciencia y en su mente de decir, oye, ¿y será que todos los escándalos que yo te mencioné, que yo sé que tú has escuchado muchísimos más, no será que ocurran también dentro del interior de una congregación? Si a esto tú le sumas los escándalos tan terribles de abuso y de perversión, por ejemplo, que acaba de salir con esa secta de la luz del mundo, por ejemplo, ¿no? Y de alguien que están enjuiciando allá en otro lado, en Estados Unidos, por crímenes terribles en el nombre de Dios. O sea, nada más estamos hablando de círculos cristianos. No estamos hablando del catolicismo en este momento. No estamos hablando de sectas como los Testigos de Jehová, como los mormones, que también tendrán realmente ciertas dificultades bastante grandes, pudiendo decir que bajo los Testigos de Jehová hay falsas enseñanzas, gente ha muerto por no recibir transfusiones de sangre, o que se diga de la pederastía que hay en la Iglesia Católica o en otras religiones. No, si te das cuenta, me estoy centrando en un punto muy fuerte, muy contundente. Lo que se llama cristianismo está completamente degradado en nuestros tiempos. Y en este tiempo, fíjate que no es casualidad, en este tiempo, mucha gente en el mundo empieza a hablar de algo que es el tema que vamos a empezar a abordar. Mucha gente empieza a hablar del amor. Hoy la gente impía empieza a hablar del amor. ¿No se te hace curioso? ¿No se te hace curioso que hay una degradación tan grande en el cristianismo y la gente afuera empieza a hablar del amor? Es decir, del amor se habla más fuera de las congregaciones que dentro de las congregaciones. Ahora, claro, en las congregaciones cristianas pasa algo malo. Empieza a hablarse de un amor que no es el amor también. Empieza a hablarse de las bendiciones, de la prosperidad, de la misericordia, de la compasión, de la bondad grandísima y enorme de Dios, pero desprovisto de justicia, de juicio, de disciplina, de consecuencias por el pecado, de un juicio eterno, de un castigo eterno, del infierno. Es decir, solamente se hablan las bondades de Dios y no se hablan
lo que implica dejar y abandonar a Dios. Ese es un primer problema. Entonces, si se habla en las congregaciones del amor y se habla un concepto distorsionado del amor, si hay sobre las congregaciones cristianas una mala reputación, que es lo que comenzamos diciendo, y en el mundo se empieza a mal hablar o mal nombrar el amor, entonces, ¿dónde queda el creyente? ¿Dónde queda aquel que quiere buscar a Dios? Si, como dice la Escritura, Dios es amor, cuando el concepto del amor se desvirtúa el concepto de Dios. Cuando tú no entiendes bien qué es el amor, cuando yo no entiendo bien qué es el amor, ¿qué crees? No podemos entender quién es Dios. Porque como dice la Escritura, Dios es amor. Por eso es lo importante de estas pláticas. Porque hoy cualquiera te habla del amor. Imagínate una congregación en Estados Unidos, esto es real. Está el pastor, que es homosexual, y está enfrente un hombre con un hombre o una mujer con una mujer, y él está dando un servicio, un sermón en este momento, y él está diciendo, los declaro marido y marido, o sea, los declaro esposos, y tiene la facultad de acuerdo a su organización y de acuerdo a lo que él cree que dice la Biblia y de acuerdo a lo que el Estado dice también, porque es legal en muchos estados, y se está celebrando con familias, con congregaciones, con niños, adolescentes, con jóvenes que están viéndolo, y entonces eso es celebrado en el nombre del amor. ¿Cuándo nos imaginamos eso hace 40 o 50 años? Nunca. La gente que aquí tiene más edad, que ya tiene canas, gente de respeto puede decir, no, o sea, nunca pensé vivir los tiempos que estamos viviendo. Nunca pensé que se tuviera que debatir en los círculos más cerrados del cristianismo temas de este tipo, si es bueno o es malo. Nunca pensamos que la degradación llegaría a las aulas. Nunca pensamos que la degradación llegaría a tal forma que en el pensamiento ahora los extraños somos los que pensamos como la Biblia piensa y los normales son los que piensan en contra de lo que la Biblia piensa. Hoy nosotros somos la minoría. La mayoría piensa que es completamente normal hablar del amor sin entender quién es Dios, violando todos los principios y los mandamientos de la Escritura. Hoy en el nombre del amor se pueden hacer muchas cosas y entonces está empezando, si no es que ya hace tiempo y no nos hayamos dado cuenta, una revolución en el pensamiento, una revolución en las convicciones y está empezando a haber una batalla terrible por las almas, primeramente de nosotros, de nuestros hijos y también de toda la gente que está a nuestro alrededor. Hoy va a ser más complicado que alguien venga a una congregación. Hoy va a ser más difícil, no imposible, pero sí va a ser más difícil, porque tenemos en contra todo lo que comenzamos diciendo. Y tenemos también en contra que todo el mundo está hablando de un falso concepto del amor que lo iremos desarrollando en las enseñanzas que vienen. Ahora, como dijera un gran evangelista en el siglo XVIII llamado George Whitefield, tenemos que empezar por nosotros, no podemos empezar por los demás. No podemos empezar por los que están legislando en la Cámara de Diputados en nuestro país. No podemos empezar cambiando lo que piensan en Estados Unidos. No podemos cambiar a los predicadores o pastores que están avalando, falsos predicadores y pastores que están avalando el matrimonio igualitario. No podemos hoy vencer a los catedráticos que tienen maestrías, doctorados y postdoctorados y una serie de carreras y una serie de documentos y una serie de preparación que de verdad solamente el mencionarla nos marearía de tan preparados que están en donde defienden lo indefendible delante de la Escritura. Tenemos que empezar por algo muy sencillo. Tenemos que empezar por nosotros. Tenemos que empezar por los que estamos escuchando este mensaje. Tenemos que empezar a valorar nuevamente desde lo más sencillo y lo más básico de lo que es el amor. Por eso el tema el día de hoy, como queriendo aplicar lo que conocemos del amor
Y por eso tiene el título, la enseñanza del amor ágape en acción. El amor ágape en acción. Yo sé que pudiera ser un examen muy sencillo, aquel que ya escuchó la enseñanza, y aunque no la haya escuchado, es un examen muy sencillo. Usted sabe que hay varios tipos de amor de acuerdo a los conceptos que hay en el griego, en el hebreo, en el Antiguo Testamento, y en el español también hay ciertos conceptos de amor. Inclusive los cantantes, los artistas en el mundo, los poetas, hacen ciertas diferencias. Por ejemplo, en el sentir algo por una persona, en el amor a primera vista. Hay por ahí una persona que dice, bueno, es que no es igual querer que amar. Alguien del mundo lo menciona. O sea, la gente misma hace ciertas diferencias. Nosotros tenemos que entender bien qué es el amor, porque vamos a estar hablando de este tema. ¿Qué es el amor? Por eso es que el concepto que se ocupa en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios 13, que seguramente lo vamos a estar estudiando de continuo, es la frase o el amor ágape, ¿no? Es un amor muy especial, es el amor ágape. Pero hay otros tipos de amor que la enseñanza del amor no es un sentimiento, dice, bueno, el amor que los griegos mencionaban como el amor eros, es el amor de la estética, el amor superficial, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, un bonito carro, tú dices, ay, está muy lindo el carro. O cuando tú ves a una muchacha que puede estar bien agraciada o un muchacho que está guapo, entonces tú dices, ah, de la vista nace el amor. Ese es el amor eros, lo que tú ves. Obviamente los hombres son más captados por la vista que las mujeres, pero también las mujeres pueden saber la estética y saben la belleza de un peinado, de un vestido, de una casa, de un adorno, de una cortina. Entonces eso es eros, lo que es estético, lo que es hermoso, lo que es por fuera. Así los griegos lo definían. Pero hay otro término que es el amor filial, el amor filos, que es el que sientes por tu mamá, el que sientes por tu esposo, el que sientes por tu hijo, el que sientes por un familiar. O sea, tú lo amas. Tú lo amas y tú no sabes cómo definirlo, pero tú amas. Tú ves a tu hijo cuando despiertas, ¿verdad? Que tenga 5 años, tenga 10 años, tenga 20, tenga 30 años, pero tú ves a tu hijo y te llena de ternura y te llena de amor. Eso es amor filial. Bueno, pero el amor ágape, que es el que vamos a estar hablando, es el amor supremo. Es el amor que no tiene nada que ver con el pecado. Por eso te digo, el mundo, ¿cómo habla del amor si no entiende quién es Dios? Para que veas cómo se llena la boca de hablar del amor. ¿Cómo la religión puede hablar del amor, de todo lo que te dije en un principio, extorsionando, dando un mal ejemplo, provocando escándalos, provocando dolor, calumnia al nombre de Cristo, provocando quebranto, despilfarro, desvergüenza, o sea, provocando tanto mal y tanto pecado en el nombre de Dios? Bueno, porque ese no es el amor de Dios. De hecho, o sea, de paso, si tú has recibido alguno de esos malos testimonios, ejemplos, bueno, no es Dios el que lo ha hecho. Ha sido el hombre y la mala interpretación de Dios. Pero el amor de Dios es tan sublime. El amor de Dios es tan loable, es tan grande, es tan precioso que, como dijera hace tiempo un amado hermano, hace siglos, dijo, el amor de Dios es como cuando tú te acercas al mar. Tú puedes ver la inmensidad del mar y te asombras de la inmensidad del mar, ¿sí o no? ¿Quién ha ido al mar? Y tú te asombras cuando ves el mar, es un mar precioso, tremendo, imponente. Y cuando tú llegas a ir al mar y que no ves nada, no ves dónde termina, ¿verdad que ya es impresionante en sí el mar? Bueno, y decía este hombre de Dios, pero aún el mar es más impresionante porque piensa por un instante en las profundidades del mar. O sea, si es impresionante ver el mar en el horizonte, todavía es más impresionante entender la profundidad del mar. Sabes que ahora buzos, científicos, mucha gente pues ya ha ido a la luna, quieren ir a Marte, quieren ir a otros planetas, pero realmente los lugares más profundos del mar es muy difícil llegar por la presión que hay. O sea, no cualquier submarino, no cualquier artefacto puede estar ahí. Y un pequeño fallo técnico haría que explotara a la persona en un momento, en un instante. Entonces, las profundidades del mar las compara con el amor de Dios. O sea, lo que tú y yo podemos entender del amor de Dios como cristianos, como hijos de Dios, a veces solamente es lo que podemos ver allá afuera. Lo que podemos ver en el horizonte, lo que podemos ver del mar, pero todavía no se compara con la profundidad y la inmensidad, con la grandeza del amor
de Dios. Qué importante es entender que cuando Cristo estaba en la tierra, supo que este tema era básico para la vida de un creyente. Jesús dijo en Juan capítulo 13, si me acompañas por favor en escritura, Juan capítulo 13, en el versículo 34 y 35 lo siguiente. Fíjate que Jesús entendió esto. Jesús entendió, porque Jesús es Dios, que íbamos a llegar al mundo en el donde vivimos, íbamos a llegar al tiempo en donde vivimos y que iba a haber una confusión terrible. Por eso habló de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, de los lobos rapaces. O sea, Jesús habló de todos esos temas, pero a veces no los entendemos cuando los leemos a la ligera, pero Jesús entendía todos los tiempos. Y por eso fíjate bien en Juan capítulo 13, versículo 34, lo que dice la escritura. Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Es muy interesante porque la marca del cristianismo no iba a ser tener un salón enorme, no iba a tener el templo más grande o el templo más lujoso, no iba a ser tener alfombra en el lugar de reunión o aire acondicionado o calefacción. No iba a ser la característica que tuvieras a los oradores más impresionantes o más elocuentes o más preparados. No iba a ser que la gente que asistiera tuviera dinero o que tuviera posesiones o inclusive que fueran importantes de acuerdo a este mundo. Ni siquiera que tuvieran todo el conocimiento y que tuvieran toda la capacidad y que tuvieran toda la preparación. O sea, Jesús dijo simplemente que un sello distintivo de sus hijos es que tuvieran amor los unos con los otros. Entonces, recuerda algo, hace tiempo estudiamos las últimas palabras del apóstol Pablo a Timoteo, son muy impresionantes, puedes revisarla ahí en la carta a Timoteo, y le empieza a decir de los tiempos peligrosos y de los hombres de los últimos tiempos, y se lo dice como un padre que está dándole una herencia a un hijo, son sus últimas palabras. Bueno, estudiamos y hubo un ciclo completo de esas pláticas que están bien interesantes, pero te lo menciono porque estas son las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de que Él fuera entregado. Si tú puedes hablar de un último sermón, de unas últimas instrucciones antes de que Cristo fuera a la cruz, ¿sabes de qué estaba hablando Él? Del amor. Estaba hablando del sello distintivo entre los cristianos. No estaba hablando del templo, no estaba hablando de la organización religiosa, no estaba hablando de las propiedades, de los bienes, de las capacidades, de los talentos, no estaba hablando nada de eso, nada más dijo, y en esto van a conocer todos que son mis discípulos, si se amaran unos a otros como yo los he amado, y si tuvieran amor los unos para con los otros, entonces conocerán todos que son mis discípulos. ¿Te das cuenta cómo la pandemia no puede limitar esto? ¿Cómo la enfermedad no puede limitar esto? ¿Cómo la muerte no puede limitar esto? ¿Cómo nuestras presiones económicas o nuestras limitaciones no pueden limitar el amor? El amor es muy amplio, porque aun si nos prohibieran reunirnos en algún momento, como ya ha pasado, pero que nos prohibieran absolutamente reunirnos, donde hay dos o tres que se amen, ahí está Dios. Inclusive, ni siquiera la distancia, porque yo puedo amar a una persona aunque esté del otro lado del continente, yo puedo amar a una persona del otro lado del mundo, y es más, Dios que está en el cielo, Cristo que está en el cielo me ama y yo puedo amarlo. Entonces ni siquiera la distancia es la limitante. Es más, puede alguien estar muerto y tú puedes honrar su memoria y tú puedes decir, por amor a la memoria de esa persona, yo puedo ser firme,
Yo puedo seguir por testimonio de esa persona que me enseñó a ser cristiano. Yo puedo realmente honrar su memoria y seguir siendo fiel. Es decir, que el amor, como lo veremos más adelante, traspasa el tiempo, traspasa las barreras, las distancias. No hay limitante, no se le puede encerrar, no se le puede ahogar, no se puede morir, no se puede extinguir. Nunca deja de ser, dice una de las características, que esas las vamos a ir revisando también. El amor es lo más poderoso que puede existir en el mundo, en el universo. ¿Por qué volvemos a lo mismo? Porque Dios es amor. Entonces, lo que Cristo está diciendo aquí parece muy sencillo, ¿verdad? Como unas simples palabras. Bueno, pues yo les pido que ustedes se amen unos a otros y ese es el sello distintivo entre los cristianos. Pero a lo mejor hoy tiene más sentido para nosotros. Hoy tiene más sentido para nosotros, porque puede haber una congregación de 100, de 200, 500 personas donde la gente no se amen, no amen a Dios y no se amen unos a otros. Obviamente, porque para amar a otros, pues tienes que amar a Dios primeramente. Y para amar a Dios, tuviste que ser amado por Dios primeramente, pero ya mostró Dios el amor, que en eso ya hablamos todo el ciclo de la cruz, porque su amor fue mostrado cuando descendió aquí a la tierra como hombre. Y entonces nos enseñó a caminar, nos enseñó a vivir y murió por nosotros. Y el amor es tan grande derramado que Dios envía a su único hijo, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el amor, la demostración del amor de Dios para con nosotros ya no es una duda. Ya no es algo que podemos decir, quién sabe si Dios me ama o no me ama. Eso ya está demostrado. Ahora es importante que nosotros podamos pedir de este amor, porque es lo único que nos va a ayudar a salir adelante. Es lo único que nos va a ayudar a sobrevivir y a terminar la carrera. Es más, Jesús lo dijo con mucha claridad. Mateo capítulo 24. No ven en la diapositiva, pero Mateo capítulo 24 son las últimas palabras de Cristo también en cuanto a algunas instrucciones de los tiempos finales. Mateo 24, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Está pasando? ¿Se está multiplicando la maldad? Sí, está pasando. ¿El amor de muchos se está enfriando? Sí, también se está pasando. ¿Por qué? Porque esa va a ser la crisis de los últimos tiempos. Una falta de amor. No va a haber falta de predicadores, tal vez no va a haber falta de religiones, no va a haber falta de muchas cosas, pero sí va a haber una falta de amor. Y cuando hay una falta de amor, pues ya falta todo. Jesús dijo también en Juan 15, si me acompañas por favor. Juan 15, versículo 2. De esas últimas enseñanzas, el amor. Juan 15, Juan 15, 12, sí, Juan 15, 12. Este es mi mandamiento. O sea, claro lo deja Cristo, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Por qué pasó tanto tiempo Jesús explicando esto antes de su arresto, antes de que lo crucificaran? Era importante porque iba a ser el sello distintivo, porque iba a ser algo que no podía ser imitado, porque iba a ser algo que no podía ser robado por Satanás, el amor. Y el amor en acción tiene que ver con la única arma que nosotros tenemos para contrarrestar lo que está allá afuera y lo que quiere empezar a entrar entre nosotros. Lo que va a empezar a entrar y ya ha entrado a las congregaciones porque es natural. Al diablo le queda poco tiempo y el amor de muchos se va a enfriar. Por eso es que todos los índices que en un principio te comenté del cristianismo nominal o denominacional pueden estar en cualquier lugar, aún entre nosotros. ¿Por qué? Porque le queda poco tiempo a Satanás. Yo quiero decirte también que el llamado de Cristo es muy sencillo. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. El apóstol Pablo lo entendió, Pedro lo entendió, Juan lo entendió, Pablo lo entendió, todos lo entendieron. Nosotros tenemos que entenderlo si queremos sobrevivir a estos últimos tiempos. Filipenses 2, versículo 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, o sea, no siendo egoístas,
sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué es esto? Esto es el amor. Él nos llamó a amarnos, a servirnos mutuamente, sacrificialmente, a perdonar a los que nos ofenden, a tratarnos como una gran familia. En los últimos momentos de su vida, Cristo expresó esto. Pablo lo entendió perfectamente. Pedro lo entendió perfectamente. ¿Cómo lo sabemos? Primera carta de Pedro, capítulo 4. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Tú sabes que Pedro anduvo con Cristo, que Pedro fue difícil, Pedro fue complicado. Yo a veces pienso que soy como Pedro, somos cristianos complicados, difíciles. Dios nos tiene paciencia, nos tiene amor, pero tardamos en entender más que los demás, pero alcanzamos a entender al final. Pedro es como aquel hijo de la parábola que Jesús le dijo a dos hijos. A uno le dijo, ve y obedece, y le dijo, sí, sí voy, y no obedeció. Pero el segundo hijo es como Pedro, es como yo, es como muchos de nosotros. Les decimos a Jesús, no, no vamos a hacerlo. Aunque Jesús nos diga, tienes que hacer esto, tienes que perdonar, tienes que amar, tienes que soportar. No, no vamos a hacerlo. Pero después conmovidos, después como entendiendo que no estamos haciendo bien, decimos, no, no, sí, Señor, sí voy a hacerlo. Y arrepentido vamos. Pedro era difícil. ¿Recuerdas cómo saca la espada y le corta la oreja a Malco? Pedro era difícil, Pedro era impulsivo. Pedro hablaba rápido y pensaba poco. Pedro actuaba, Pedro explotaba. Tuvo que ser esculpido por Dios, tuvo que ser pulido, tuvo que ser tratado. Así somos muchos de nosotros. Pero fíjate en primera de Pedro capítulo 4, versículo 8. ¿Habrá aprendido lo importante del amor o no? Fíjate, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Ante todo, ¿qué es ante todo? Antes que todo, primero que todo, antes que nada. Otra vez, si Cristo te está diciendo que la base es el amor, si Pablo, que no estamos estudiando 1 Corintios 13, pero tú sabes que lo dice, si tuviera la ciencia, si tuviera la profecía, si tuviera el conocimiento, si tuviera la misericordia, si tuviera los sacrificios, todo eso, y no tengo amor, nada soy. Si Pablo te dice el amor es lo más importante, si Pedro te dice el amor es lo más importante, si Jesús te dice el amor es lo más importante, es lo primordial, entonces aquí está la fórmula para poder sobrevivir y para poder pasar este tiempo malo. Pero aquí va la buena noticia y la mala noticia para algunos. Aquí no solamente me está hablando a mí como predicador, nos está hablando a todos. Y aquí yo sí quiero ser muy franco. Muchos de los presentes siempre piensan que esa es responsabilidad de otros. Y se escudan en decir, es que yo no soy cristiano. Es que es la primera vez que yo vengo. Que yo sé que aún si hubiera una persona que es la primera vez que viene, puede decir, bueno, pues no es mi responsabilidad. ¿Pero qué crees? Sí es tu responsabilidad. Es responsabilidad de todos. Ve a la persona que está a tu lado. Ve a la persona que está a tu lado. Si vienes con alguien, que generalmente todos venimos con alguien, yo te quiero decir algo. Esa persona es tu responsabilidad. O sea, tú puedes pensar, tú puedes decir, ah, no, pero es que él tiene más tiempo que yo. Es más, a lo mejor alguien te invitó aquí y es tu familiar. Y tú dices, ah, pues como él me invitó es su responsabilidad. No, ¿qué crees? También es la tuya. Yo he visto gente que tiene muchos años caminando con Dios y se aparta completamente de Dios. Y a veces pienso, Señor, ¿le habrán amado a esa persona? ¿Le habrán servido? ¿Le habrán advertido? ¿Le habrán prevenido para no caer bajo cualquier situación o pecado complicadísima? Es una grande responsabilidad. Por eso es que el sello distintivo es amarnos mutuamente. No es responsabilidad de uno, como mucha gente piensa en las denominaciones. Ah, pues que el predicador, el pastor le hable a todos, busque a todos. Eso no es posible, eso no es bíblico, eso no es lo correcto. Es una responsabilidad de todos. Que si no viene una persona, ¿por qué no te interesas? ¿Por qué no te importa? ¿Por qué para ti es como cualquier persona? Si tú eres tan importante para Dios, porque si tus hijos no vienen, porque si tus padres no vienen, ¿a poco cuando una persona deja de venir, alguna vez te has cargado, te has preocupado, te has preguntado, le has visitado? Si es un varón, pues con un varón creo que es lo más prudente, ¿no? Si es una mujer, pues con una mujer creo que es lo más recomendable.
Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿tienes un problema? Oye, ¿estás enfermo? ¿Sabes qué es eso? Es amor. Y servirnos mutuamente. Pero es que no soy cristiano. Bueno, pero quieres ser cristiano, ¿no? Empieza a aprender a amar. Empieza a aprender a servir. Empieza a aprender el camino del amor, que es un camino a veces que parece tan complicado, pero fíjate que es el único camino para llegar al Dios, para llegar al cielo. Si Jesús dijo que era importante, si Pablo lo entendió rapidísimo y lo aplicó y vivió y murió por eso, y si Pedro, aunque fue difícil y casi como que no lo entendía, ahí está el otro ejemplo, Juan, Jacobo, Juan en específico porque Juan escribió cartas al final, pero en un principio Juan y Jacobo le dicen a Cristo, oye, pues esa gente no nos quiere escuchar, pues estaban tan indignados, estaban tan molestos que le dicen, oye Jesús, pues vamos a orar para que les caiga fuego del cielo. Y Cristo con paciencia, pero les reprende, les dice, no, es que así no es. Ustedes no entienden, no saben por qué hacemos estas cosas, de qué espíritu vienen, cuál es su pensamiento, cuál es su intención. Y al final Juan termina siendo un anciano venerable, un anciano lleno de amor, de compasión, sí, con mucho filo en sus palabras, con mucha verdad, con mucha rectitud. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera de Juan 3:8, por ejemplo, el que practica el pecado es del diablo. O sea, sigue hablando fuerte, sigue hablando con radicalidad, pero también habla del amor. Y lo habla de tal manera que se le considera el apóstol del amor por excelencia, un hombre tan transformado y tan pulido porque caminó con Cristo, porque conoció a Cristo. Entonces, si todos estos grandes hombres que estuvieron con Cristo, siendo insignificantes y convirtiéndose en personas muy parecidas a Cristo, pudieron, tú y yo también estamos llamados al camino del amor práctico. Por eso es que esta enseñanza se llama el amor ágape en acción. Tú puedes actuar y debes actuar, y el mundo actual necesita eso. Necesita que así como te he planteado cómo está el mundo, que así como está la denominación, cualquier cristiano, cualquier creyente, cualquier persona que quiera ser cristiano, tiene que entender que el mundo le va a aborrecer, que el mundo le va a oprimir, que el mundo no es su amigo, que el diablo es su enemigo, que el pecado es su enemigo. Y tienes que entender que hay lugares en donde va a ser probado tu amor. En la familia es un lugar donde es muy probado el amor. Vamos a hablar de eso en este ciclo. Claro, el amor en pareja, en el matrimonio, el esposo, la esposa. Hay mucha gente que dice, yo sí amo a Dios, voy a la iglesia, sirvo, hago esto, aquello, pero en la casa maldigo a mi esposa, maldigo a mi esposo, no le sirvo, lo insulto, no le obedezco, soy rebelde, soy complicado, soy complicada. Los hijos que, ¿verdad?, se muestra muy bien en una congregación, pero llegan a su casa, no se acuerdan de sus padres, no los honran, no los respetan, no les hablan por teléfono, si están enfermos, si están vivos, cómo están. O sea, la verdad que hay una incongruencia muchas veces. Por eso la gente dice, no, los cristianos son cosa difícil, pero no son los cristianos. Es la mala interpretación del cristianismo, porque los cristianos aman de acuerdo a la escritura, porque ese fue el mandamiento de Cristo. Entonces, sí, una gran escuela para amar, un gran lugar para amar va a ser tu casa. ¿Cómo amas a tu esposo? ¿Cómo amas a tu esposa? ¿Cómo amas a tus hijos? ¿Cómo amas a tus padres? Pero esto no es un regaño, es un recordatorio. Y si lo estás haciendo mal es para que lo empieces a hacer bien. Si lo estamos haciendo mal es para que lo empezamos a hacer bien. ¿Cómo amas a la gente en tu trabajo? Oye, pero ¿cómo voy a amar a mi trabajo si mi jefe es un grosero, si mi compañero de trabajo es uno de lo peor? Bueno, es que amar no son abrazos, amar no son sentimientos, amar no son emociones. A veces por amar también tienes que ponerle el alto. Amar también tienes que hablarle de su condición, pero antes de eso tienes que servirlo, tienes que cuidarlo, tienes que procurarlo, tienes que darle un buen ejemplo. En la escuela es igual. ¿Cómo ganas a los compañeros ateos de tu generación? Yo recuerdo mi tiempo de universidad, la gente era muy adúltera. Había gente casada entre los que estudiaron conmigo en la universidad. Había gente muy adúltera. Había gente muy pecadora. ¿Cómo ganas a esa gente? Tienes que cuidarte, tienes que guardarte, pero si puedes ganarlos, si puedes servirles, puedes darles un buen ejemplo. Al final, toda la generación, mi escuela no era muy grande, era pequeña, pero todos sabían algo, que yo era cristiano, que yo era diferente, que yo era raro, que era como un loco, sí lo sabían, pero loco por Dios, loco por Cristo.
Entonces, eso se trata el cristianismo. ¿Puede cambiar algo entre nosotros? También puede cambiar algo entre nosotros. Sirvámonos los unos a los otros. Aprendamos a amarnos. Si tú no te aprendes a amar, el día que yo no esté aquí, el día que yo me vaya, el día que yo me muera, el día que Dios me cambie de lugar, el día que pase lo que pase, ¿qué va a pasar contigo? Tú tienes que aprender a amar. Tienes que aprender a servir al que está a tu lado. Tienes que aprender a tu prójimo, aprender a servir a tu prójimo. Tienes que servir a tu generación. ¿Cómo sirves a tu generación? ¿Sabes cómo? No enseñoreándote de ella, sino amándola, brindándole la mano, abriendo tu casa al necesitado en ocasiones con prudencia, con sabiduría y con ciertos riesgos también. ¿Cómo va a avanzar el reino de los cielos sin sacrificios personales? No estoy hablando de sacrificar a tu familia, sino sacrificios personales, sin esfuerzo, sin la doble milla. Por eso lo que dijo en un principio el escritor es interesante, ¿no? El cristianismo podría ser bueno si alguna vez alguien lo pusiera en práctica. Entonces, aquí se trata de cuánto tú estás dispuesto a amar. Aunque no seas cristiano, que tú de verdad entiendas que necesitas aprender a amar. ¿No has leído en Isaías capítulo 1 cómo dice, deja de hacer lo malo y aprende a hacer el bien? Y ni siquiera es cristiano todavía el que le está hablando ahí en Isaías 1, porque luego dice, y después venid y estemos a cuenta, ¿verdad? Todavía no está a cuenta con Dios y le dice, deja de hacer lo malo y aprende a hacer el bien. Claro, el hacer el bien, el servir al congregante, el servir a tu prójimo, no te va a dar el cielo, no te va a dar la salvación. Eso tú lo entiendes bien. No es por obras que alguien es salvo, pero empieza a hacer el bien, empieza a servir a los tuyos. Si estás en un salón de clase, si eres maestra, puedes servir a tus alumnos. Si eres un arquitecto, puedes servir a tus trabajadores. Si eres un empresario, puedes ser un buen testimonio a la gente que está a tu alrededor. Si eres un padre de familia, puedes amar a tu familia. O sea, el ágape de lo que estamos hablando, el amor puro de Dios, el amor incomparable en el reino de Dios, que es el amor ágape, tiene que ser puesto por obra por los creyentes y por los cristianos. La enseñanza ya es muy práctica. Y esperemos que el ciclo sea así igual de práctico, porque tú tienes que entender que te toca hacer a ti, que tienes que cambiar. A lo mejor si dices en algún momento, no, es que no puedo, odio a esta persona que está a mi lado, lo odio. Ah, bueno, tienes que aprender a perdonar para poder amar. Es que odio a mi esposo, pues tienes que perdonarlo primero. Es que odio a ese que me hizo mucho daño, pues tienes que perdonarlo. Es que no puedo amar porque la verdad me gusta mucho estar bien y estar muy cómodo y estar muy a gusto y no me quiero sacrificar, pues tienes que dejar tu egoísmo también. Es que me impaciento con mucha facilidad, pues tienes que aprender a ser paciente. Tienes que pedir ayuda a Dios. Y así Dios tendrá que ir trabajando en nuestros corazones, en el que no es cristiano para que sea cristiano y en el que es cristiano también cuidándose. No es una garantía ser cristiano, sino permanecer en Cristo. Por eso en el mismo contexto de Mateo 24 dice, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, eres cristiano el día de hoy, pero si el día de mañana vuelves a tus fechorías, vuelves a tus maldades, dice el libro de Ezequiel, y las justicias pasadas, esos son justicias pasadas, ya no te servirá nada en el futuro cuando estés delante de Dios. Es necesario entonces, para eso voy terminando, en medio de un ambiente hostil, en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo de cabeza, en medio de una religiosidad que hay en nuestro mundo terrible, que pongamos en práctica los principios del amor ágape. En medio de las heridas, en medio de las contrariedades, en medio de gente difícil, porque sí que somos difíciles los seres humanos, en medio de gente que no piensa igual que nosotros, que puede herir nuestra sensibilidad, en gente que nos puede calumniar,
en gente que nos puede atacar, en gente que puede discutir con nosotros, en gente que nos puede calumniar, que nos puede hacer espionaje, en gente que nos puede exhibir, en gente que nos puede provocar escándalos, en gente que nos puede hacer mucho daño. En medio de una generación que nos va a querer despedazar. Ser cristiano y amar va a ser el sello distintivo de los hijos de Dios. La verdad que esto que te estoy hablando no es humano. Que esto que te estoy hablando es imposible para el ser humano. Vas a necesitar, vas a requerir la ayuda de Cristo. Si tú crees que eres cristiano y ves que no puedes, te vas a dar cuenta que no lo eres. Y si tú quieres ser cristiano, te vas a dar cuenta de lo que te falta. Pero con tal de que podamos llegar hasta el final de la carrera, es necesario que todo creyente, que toda persona que quiere ser hija de Dios, diga como el apóstol Pablo en 2 de Corintios, si me acompañas, con eso termino. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Imagínate que tú puedas decir como Pablo, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Fíjate lo que dice Pablo. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, ¿no? No lo de los demás, lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo, o sea, me voy a morir en la raya, voy a dar todo lo que soy. Me voy a negar a mí mismo por amor de los demás, por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, o sea, sabiendo que cada vez que los ame más, pueda yo hacer amado menos. Eso es una muy buena definición de lo que es el amor práctico. Un hombre que se da, un hombre que se desgasta, un hombre que da todo sin esperar recibir nada a cambio y que al final sabe que le va a ir mal y que le puede ir mal y que hablarán mal de él y que harán injusticias con él y que le pasará de todo, pero no importa, porque entonces ahí se representa lo que Cristo vivió exactamente por cada uno de nosotros. No esperemos que nos aplaude el mundo, no esperemos que nos aplaudan los demás. Si a Cristo sus discípulos lo abandonaron, su familia lo incomprendía, su pueblo le dio la espalda y su generación no entendió cabalmente quién era Cristo. La verdad es que las pisadas o seguir las pisadas de Cristo representa amar y ser amado menos. Amar y ser incomprendido, amar y ser golpeado, vituperado, escupido, sacrificado en ocasiones. Todo esto, vuelvo a repetirte, no es humano. Se requiere este amor ágape, el amor de Dios en tu corazón. Ponerlo en práctica, se requiere que el Espíritu Santo pueda hacer una obra profunda en tu vida. Por eso es que la comparativa de cuán cristiano podemos ser, qué tan poquito o qué mucho cristianos somos, es cuánto amamos. ¿Cuánto amamos? Decía otro gran hombre de Dios. Si el sello distintivo del cristiano es el amor, entonces cuánto nos amamos será el sello distintivo del cristianismo de cualquier persona. Si Jesús dijo el amor, entonces cuánto amamos, cuánto servimos, o cuánto dejamos de amar y cuánto no amamos, cuánto nos servimos. Esa es nuestra limitación. Eso es nuestro punto de comparación. Ahí cada quien tiene que ser responsable y decir, estoy falto, estoy escaso, estoy menguando, estoy decayendo, estoy entibiándome, ya no amo, ya no sirvo. Y acuérdate que servir no solamente es en una congregación, quítate esa idea. Servir es todos los días de tu vida, amar es todos los días de tu vida. ¿A quién? A todos. Al que te ama, al que no te ama, al que es tu enemigo, al que te maldice, al que te persigue. Y no nos cansemos de amar, no nos cansemos de amar, porque es algo a lo cual vamos a ser muy tentados todos los días de nuestra vida. Pero que Cristo vendrá por gente que sepa amar. Si haya dos, son suficientes. Si haya tres, son suficientes. Ojalá que nos haya todos nosotros amándonos.
Y si hoy empieza a haber un cambio en nosotros, empieza a haber un cambio de quiera que tú estés, en tu comunidad, donde haya dos, donde haya tres, donde se buscan, donde se procuran, donde se cuidan, donde se exhortan, donde se atalayan, donde se sirven, donde se aman, donde se lavan los pies. Literal, literal. Y simbólicamente también. Entonces empezará a existir la iglesia en cada lugar. Y esa es la iglesia. La iglesia no es porque hay una manta afuera, porque hay un nombre, porque hay un predicador, porque hay un lugar. No, la iglesia está donde hay dos, donde hay tres. Pero donde no hay ni uno, ahí no hay iglesia. Todavía no hay iglesia. Donde no hay ni uno que esté dispuesto a amar, ahí no hay iglesia de Dios. Pero donde quiera que haya dos o tres, ahí está Dios. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, no queremos engañarnos por la vista, Señor. No queremos ser guiados por la vista. La vista nos puede decir una cosa, pero la esencia del cristianismo es otra, Señor. Yo te digo como ser humano, Señor, no es fácil amar. No es fácil. Amar implica negarse, amar implica ser como tú aquí en la tierra. Y es fácil hablar del amor, pero vivir el amor no es lo mismo, Señor. Perdonar, soportar los ambientes hostiles, el mundo hostil, aún en la misma familia en ocasiones, aún pudiera ser en el trabajo, pudiera ser en la congregación, donde quiera que sea, Señor. El amar nos va a implicar realmente ser como tú, Señor. Pero no queremos engañarnos, Señor. No queremos una gran cantidad de gente nada más que escuche enseñanzas. Queremos personas que sepan amar. Para que así los que vengan entiendan, Señor, que hay algo distinto. Y eso distinto es el amor, eres tú, Señor. Yo recuerdo que lo que me impresionó aquellos tiempos fue el amor, Señor. Tu amor a través de la iglesia, tu amor a través de los santos, de las hermanas, hermanos. Y es que así lo dijiste, Señor. Esa iba a ser la diferencia, Señor. Puede estar la letra, puede estar la doctrina, puede estar todo perfecto, Señor, pero si no hay amor, ¿de qué sirve, Señor? Y enséñanos, Señor, a estas alturas otra vez a redefinir qué es el amor. Enséñanos, Señor. De verdad, Padre, porque tantos hablan del amor, el mundo habla del amor, Señor, pero están lejos de ti. Oh, Señor, tú que sabes la necesidad primero que nosotros, Señor. Tú que sabes la necesidad de esta palabra, Señor. Puede haber un cambio, pero que no esperemos el cambio en los demás, sino que haya un cambio en nuestra vida, que haya un cambio en nuestro corazón. Que así como los hijos del trueno fueron transformados, Señor, también seamos transformados. Que así como el impulsivo apóstol Pedro fue transformado, seamos transformados, Señor. Que así como Saulo, Señor, pasó de ser un perseguidor a ser alguien que entendía tu amor, el amor real, y hablaba de tu amor y lo predicaba y lo vivía, Señor. Así seamos nosotros. Que Padre, de verdad, el mundo que tiene tanta necesidad pueda ver que hay algo distinto en tus hijos. Y que aún, Señor, toda la presión que hay bajo la palabra cristianismo por los errores de la denominación, Señor, sea claro que una cosa es la religión y otra cosa son tus hijos y tus hijas, Señor. Que sea notoria la diferencia, Señor, no por cuánta doctrina, no por cuánta palabra, no por cuánto poder económico u organizacional tengamos, sino como Jesús dijo de manera sencilla, en esto conocerán que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Y si no lo estamos haciendo lo suficientemente bien, Señor, ayúdanos y enséñanos, Señor, perdónanos. Y si lo estamos haciendo mal, perdónanos doblemente, Señor, porque entonces nos convertiríamos en una denominación más solamente, Señor.
con buena doctrina, con buena palabra, con buenos oradores, con buenas enseñanzas, pero eso no es suficiente para impactar este mundo, Señor. Enséñanos a amar como tú nos amaste, Señor. Como tú nos amas, nos sigues amando, Señor. Enséñanos a amar así. Menos no queremos, Señor. Menos nos sirve. Menos es una imitación barata que no va a ayudarle a este mundo perdido, Señor. Por favor, que esta palabra lleve a nuestro corazón y que empiece algo, Señor, en nuestras vidas y en las vidas del que escuche este mensaje, para bien, para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias porque estás con nosotros. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, lo mismo es para ti salvar con muchos o con pocos. Muchas gracias por nuestras familias, por la congregación, por todos los lugares que escuchan tu palabra. Bendícela, Señor, que lleve mucho fruto. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Jesús. Amén y amén. Pues le damos gracias a Dios por que Él está con nosotros. Nos da mucho gusto que estén aquí. Gracias a Dios que pues, se pudieron dar ese espacio y bueno, pues con las medidas suficientes, despídanse de los que están a su lado. Creo que nos da gusto poder vernos y que tengan muy buena tarde. Si alguien tiene alguna necesidad, estamos para servirles. Que Dios les bendiga y les esperamos el próximo domingo con la ayuda de Dios. Buena tarde.